Buenas tardes, nosotros somos Sabrina y Marcos, somos parte del equipo técnico de GeneXus y hoy venimos a contarles cómo podemos agregar aún más inteligencia a nuestras aplicaciones hechas con GeneXus. Ya lo decía Alan Turing hace más de 60 años, que una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. Esto no es más ni menos que el objetivo de la computación cognitiva, hacer computadoras que piensen de una forma similar a como lo hacemos nosotros los humanos. Si bien la computación cognitiva y la inteligencia artificial tienen muchos años de estudio encima, basta mirar las noticias y vemos que los grandes jugadores, como son IBM con Watson, Microsoft, Amazon y Google, están trabajando fuertemente en el tema, incluso algunos de ellos con productos beta aún. Nosotros, desde GeneXus, fieles a nuestra filosofía de brindarles a ustedes facilidades para el desarrollo y que las soluciones hechas con GeneXus vayan a la par del mercado, estuvimos trabajando para conectar GeneXus con los servicios cognitivos que nos ofrecen estas empresas. ¿Bien? Estuvimos creando un SDK, que es un conector para facilitar la conexión desde GeneXus con estos servicios y que la conexión sea transparente e intuitiva y muy fácil. ¿Bien? Principalmente estuvimos trabajando con los servicios que ofrece IBM Watson. Si estuvieron en la charla anterior de Ariel, pudieron observar todo lo que hace cada uno de estos servicios. Déjenme contarles los que más usamos nosotros, por ejemplo Alchemy. Sabri luego le va a explicar bien cómo lo usó en su proyecto. Analiza texto, saca palabras claves en el texto, analiza el lenguaje. También podemos analizar el sentimiento de un texto. Si un cliente nos envía el mail, podemos analizar con qué sentimiento nos mandó para luego una futura respuesta. Podemos analizar imágenes, podemos analizar el texto presente en una imagen. Esto luego lo vamos a probar. Podemos analizar caras, detectar el sexo de la persona y si es una celebridad, también Watson lo detecta. ¿Bien? Luego podemos usar la API de Speech, la Conversation, que Sabri también la usó en su proyecto y luego les cuenta cómo funciona. En fin, un sinfín de soluciones y de servicios que nos ofrece Watson que podemos utilizarlo para crear nuestras aplicaciones. Entonces, lo que hicimos fue crear un SDK, que es un conector que facilita, como les decía, la conexión con estos servicios que nos ofrece IBM. Vamos a mostrarles un ejemplo. En este caso, vamos a probar la API que les comentaba, que reconoce el texto presente en una imagen. Yo tengo una imagen que elegí cualquiera de internet. Simplemente copio la URL de la imagen, lo pego en un web panel que tengo de prueba nada más, ¿sí? Y ejecuto el servicio. Watson analiza esta imagen y me devuelve el texto presente en la imagen. ¿Bien? Es un ejemplo sencillo, pero sin duda ya se imaginarán la cantidad de aplicaciones que puede llegar a tener esto, ¿no? Un ejemplo importante podría ser para personas no videntes, por ejemplo. Van a un restaurante y si el menú no está escrito en braille, podrían escanear el menú o sacar una foto al menú y que la aplicación le lea los ítems presentes en el menú. Como esta, muchas aplicaciones más, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto con GeneXus? Simplemente una línea de código. Evitamos todo lo que sería la configuración de llamar a un servicio, ¿sí? Y simplemente llamamos a un procedimiento dentro del SDK de Watson y le pasamos. En este caso le paso la URL de la imagen y me devuelve lo que me contestó el servicio. Muy simple. Vemos otro caso. Tengo una imagen de una famosa pareja o expareja y vamos a mandarle a Watson esta imagen y Watson detecta que hay dos personas, una de sexo femenino. En este caso, como es una celebridad, detecta que es Angelina Jolie. Nos da un rango de edad entre 35 y 44 años y una persona del sexo masculino en el mismo rango de edad, que en este caso es Brad Pitt. ¿Bien? Como tenemos un sinfín de ejemplos también. Hay gente que está procesando facturas para analizarlas.
¿Cómo hacemos esto de GeneXus? Es simple también. Este es el web panel y simplemente ejecuto un procedimiento dentro del SDK, le paso la URL, en este caso es una imagen que la tengo en una transacción, pero le puedo pasar una URL de cualquier imagen dentro de Internet, ¿verdad? Bien, si quieren, ahora les dejo con Sabri, que les va a contar cómo estuvo trabajando en esto, en un ejemplo más real, y le va a bajar más a tierra un poco estos conceptos. Hola, bueno, buenas tardes, gracias. Bueno, yo les cuento que hace un par de meses empezamos a interactuar con la gente de Cognitiva, y de hecho ellos fueron a las oficinas de GeneXus y nos dieron una charla muy similar a la que se dio acá en el evento, y nos presentaron los servicios cognitivos que brinda IBM a través de su producto Watson, y me pareció interesante poder aplicar esos servicios a un caso de uso que vivimos en el día a día, sobre todo los soportistas, que es responder rápidamente y en forma eficaz las respuestas de soporte y de foros que recibimos por parte de los clientes. La idea es darles una respuesta preliminar, rápida, que al cliente le permita empezar a desenvolverse en la consulta que tiene hasta que una persona, un ser humano le conteste, ¿verdad? ¿A raíz de qué surgió esto? Bueno, nosotros tenemos ya desde hace muchos años un cúmulo interesante, importante de información en nuestras bases de datos. Tenemos ya 40.000 SACs ingresados. Tenemos en el wiki 25.300 páginas y casi 11.000 usuarios colaborando en esas páginas. Se han abierto 38 foros diferentes y desde el año 2001 tenemos 265.000 posts en los foros. Es decir, tenemos muchísima información rica, valiosa y aprovechable. Yo pienso que, de hecho, las consultas que vienen día a día a soporte o en los foros muy probablemente pueden ser respondidas a partir de estas fuentes. Entonces, hace un par de semanas, no es demasiado tiempo, empecé un poco a investigar, a analizar y a leer la documentación de Watson, cuáles eran las propuestas que ellos tenían con respecto a un proyecto similar a este, y hice algunas pruebas, y bueno, quedé la verdad que satisfecha. Me parece que se ha logrado comprobar que el proyecto es viable, y bien, yo les quiero contar en base a ¿en qué consistiría este proyecto? ¿Okay? Serían dos fases en principio. La primera sería categorizar la consulta del cliente. No son consultas sencillas, no son consultas concretas, no es cómo instalo un user control, sino que son consultas complejas, verbosas, con mucha información. A veces la información no es tan relevante a la consulta real que hay por detrás. Incluso a veces se mezcla idiomas en el mismo texto, es decir, estamos ante un desafío importante, poder interpretar, extraer una pregunta concreta a partir de un texto que incluso es un mail a veces, ¿okay? Logrando esto, que ya sería un logro muy, muy bueno, muy importante, la segunda fase sería hacer una búsqueda, pero semántica, no una búsqueda común como la que conocemos, una búsqueda semántica en esas fuentes que yo les comentaba anteriormente, ¿okay? Sería buscar una respuesta, pero no una respuesta, porque esto no es un sistema de preguntas y respuestas, no una respuesta concreta, sino documentos, 2 o 3 documentos que nos ayuden a aproximar al usuario a la respuesta que necesita, ¿okay? Cuyo contenido lo aproxime a la respuesta que está necesitando. Entonces hice algunas pruebas y realmente fueron exitosas. Lo de arriba, lo que pueden ver es la consulta del cliente. En base a alguna información que se pudo extraer de esa consulta, yo pude deducir, yo no, en realidad Watson pudo deducir cuál es la consulta concreta, la pregunta concreta, y a partir de ahí se pudo extraer la respuesta. ¿Okay? Se pudo extraer un documento que responde o ayuda al cliente, en este caso, a contestar su pregunta. Entonces, yendo más al concreto, ¿cómo se hace esto? Bueno, la primera fase, la de categorizar la consulta, requirió el análisis de algunas APIs de reconocimiento de texto que tiene Watson, son varias. En particular, me parece interesante la de Alchemy, que nos permite obtener palabras clave, keywords, a partir de un texto. No es una API entrenable, por lo cual estas palabras clave son parte de un repositorio de Watson. Yo a Watson en este caso no le puedo enseñar cuál es mi dominio, cuál es mi realidad, por lo cual esta API no es suficiente
y pasamos al uso de la Conversation API, a la cual sí, en ese caso, como les comentaba, podemos entrenarla y enseñarle cuál es mi dominio de trabajo y mi realidad. Se llaman entidades, las categorías, ellos les llaman entidades, las categorías o grupos que son parte de mi realidad. Entonces, yo en Bluemix creo un workspace y ahí defino categorías o entidades, como ellos les llaman. Por ejemplo, una categoría o una entidad GX Products, que tendría como valores GX Portal, GX Query, GAM, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Watson procesa el texto, me va a decir, bien, encontré este valor de esta entidad. Y ahí yo me puedo acercar, en base a los resultados, a todas las entidades que me dice Watson que existen en ese texto, en base a eso yo puedo deducir cuál es la pregunta implícita que está en esa consulta del usuario. Esa sería la primera fase. La segunda fase es un poco más ambiciosa incluso, que es poder encontrar una respuesta, documentos, 2 o 3 documentos, cuyo contenido respondan a la consulta del cliente. Esto se haría a través de la API Retrieve and Rank, que me permite subir un corpus de documentos a Bluemix. Estos documentos son efectivamente los que responderían a las consultas potenciales de los clientes. El tema es que estos documentos los tengo que subir en forma no solo completa, subir todos los que son útiles, sino que además subirlos de una manera inteligente. Tengo que entrenarlo de manera inteligente para que efectivamente me sirva como solución. Entonces encontré otra API, que es la de Document Conversion, que a partir de un documento, hace varias cosas esta API, pero en particular a partir de un documento y un criterio que yo le indico, extrae unidades de respuesta de ese documento. Los documentos del wiki son páginas HTML y en particular, si ustedes ven en muchos casos, los headings 2, heading 3, heading 4 son preguntas. Por ejemplo, ¿cómo instalo un user control? ¿Cómo obtengo el ID del usuario del GAM? Y a continuación está la respuesta. Entonces, yo puedo decirle a la Conversion API, bien, a partir de este documento y con este criterio, los heading 2, heading 3, heading 4 son las preguntas y lo que está a continuación son las respuestas. Entonces puedo extraer en forma inteligente answer units para alimentar lo que es el corpus en Watson. ¿Okay? Entonces yo voy a alimentarlo y voy a crear un corpus de documentos identificados y creado en forma inteligente. También lo que tengo que hacer es subir preguntas y mapear los documentos con esas preguntas. Es decir, para tales preguntas, los documentos que responden a estas preguntas son tal y cual, e incluso dar un ranking para cada documento. Es decir, tal documento responde con 4 estrellas a tal respuesta y tal responde con 2 estrellas a tal pregunta. ¿Okay? Las preguntas, por supuesto, no tienen que ser exhaustivas en cuanto a semántica, porque estamos trabajando con Machine Learning, obviamente no tenemos que preocuparnos por la semántica de la pregunta. ¿Okay? Tenemos que hacer, sí, buenas preguntas que representen la realidad y encontrar los documentos que mejor respondan a esas preguntas. Eso no es un trabajo menor ni trivial, es un trabajo de tiempo y hay que retroalimentarlo para lograr buenos resultados. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que estaríamos haciendo en este proyecto? Bien, como entrada tendríamos una consulta de un cliente, un mail, por ejemplo. Le aplicaríamos la API Alchemy y la Conversation para obtener entidades, categorizar la consulta, como le llamé yo, y a partir de ahí extraer una pregunta, si es que es posible extraerla, si es que realmente la hay, una pregunta concreta de ese texto. A partir de allí, habiendo armado un corpus de documentos en forma inteligente y completa, lo pasamos por Retrieve and Rank y vamos a obtener una serie de recursos, de links a documentos que responden a esa pregunta. ¿Okay? Que por lo menos acercan al usuario a empezar a desenvolverse con esa cuestión que tiene, ¿no? Entonces, les quiero mostrar, tenemos un issue de prueba y lo primero que voy a hacer es llamar por este botón, llamar a la API de Alchemy para que me dé las keywords, las palabras clave que encuentra en ese texto que son propias de su repositorio. Lo que encontró es lo que está marcado en amarillo, que es following error, error HTTP e internal server error. Si bien me sirve, no es suficiente para deducir lo que me está preguntando la persona, así que por suerte utilicé la Conversation API, que es lo que está en rojo arriba.
yo había definido una entidad error, me dice que está en la entidad error, el valor de esa entidad es HTTP 500.19 internal server error. Estamos hablando de un producto GNexus, es el GX Server. Bien, un error HTTP, compañía GNexus, y se está haciendo probablemente un update o un commit y un commit, ¿ok? Entonces, en este caso, a partir de esta información, yo puedo llegar a deducir que el usuario está trabajando con el GNexus Server, está haciendo un update o un commit, y le está dando un error 500.19, internal server error. A partir de ahí, como extraje la pregunta de este documento, voy a buscar la respuesta en la retrieve and rank. Entonces, a través de este botón es lo que voy a hacer, voy a llamar a la retrieve and rank, y en este caso traje un solo documento. Yo tengo en Bluemix algunos documentos subidos, por eso me trajo esa respuesta. Me dice, lee este documento, que probablemente te sirva, y este es el link del documento. Entonces el documento contiene, aparentemente me va a servir porque le va a servir al usuario, porque habla de GNexus Server, y tiene el error 500.19, es decir, habla de este error, así que probablemente lo ayude a empezar a investigar un poco hasta que un soportista, una persona, le responda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto en GNexus? Bueno, con la ayuda del SDK de Watson es bastante fácil. El evento de extraer la consulta lo que hace básicamente es acá llamar a un procedimiento que obtiene las keywords de la API de Alchemy, que está dentro del SDK de Watson. O sea, llamé directamente a ese procedimiento del SDK de Watson. Una vez que obtuve la respuesta, la proceso. Y también llamé dentro de este evento a otro procedimiento dentro de la API de Conversation que me da las entidades que yo había definido en Conversation. Entonces me da este resultado, Conversation Message, y si está todo ok, si el error es 200, HTTP 200, entonces lo proceso y muestro las entidades. Con respecto a la respuesta, llamo al retrieve and rank, como les contaba. Llamo un procedimiento de la API de retrieve and rank, pero dentro del SDK de GNexus. Ahí obtengo una respuesta que la proceso. Acá es donde armo el mail. Esto es una respuesta automática, etcétera. Desarmo el API response, que es la respuesta que me dio el procedimiento, que se llama retrieve and rank, y obtuve en este caso un solo documento, extraje un solo documento de la respuesta, probablemente haya más, pero traje uno solo. El ID que tengo en el corpus de documentos coincide con el ID del documento del wiki, por eso le concatené la URL del wiki al ID del documento que me dio retrieve and rank, y eso es lo que veíamos en el mail. Entonces, esto es un trabajo de muy pocos días hacia acá, falta muchísimo para trabajar. De todas maneras, yo pienso que me quedo contenta con lo que se logró, pienso que es factible un proyecto de esta forma, hacerlo así. Lo que me queda para concluir es y como conclusión, es que hay que poner mucho foco en lo que es el entrenamiento del sistema, es fundamental entrenar bien el sistema. Cuanto mejor lo entrene, mejores resultados voy a obtener. Probablemente lo que tengamos que hacer es adaptar el sistema que hoy tenemos y permitir que los usuarios nos den un feedback. O sea, si reciben una respuesta automática, que nos den un feedback de esa respuesta, y siendo buena, habiendo sido útil para él, nosotros podamos retroalimentar el sistema con esa información que nos dio el usuario. Y bueno, conocer todo lo que es nuestra realidad en la aplicación, en todo el sistema, para poder, con ese conocimiento, entrenar, enseñar a Bluemix, enseñar a Watson con ese conocimiento, ¿verdad? Las entidades son definidas en base al conocimiento de nuestro sistema. Y después, temas adicionales, por ejemplo, el hecho de que los mails y los incidentes que nos envían no son solo texto, hay muchos documentos adjuntos, habrá que buscar las APIs que incluso Marcos comentaba, que existen para el procesamiento de documentos, APIs que nos permitan incluso procesar, extraer texto a partir de imágenes, porque muchas veces los usuarios lo que hacen es adjuntar un archivo, una imagen
con el texto del error y bueno, poder extraer el error a partir de las imágenes. ¿Ok? En definitiva, para concluir, nosotros partimos de un modelo de datos, puramente de datos, y lo necesitamos pasar a lo que es un modelo semántico. Eso se logra a través de técnicas de procesamiento de lenguaje natural, y eso lo va a hacer Watson. ¿Okay? Watson lo que hace es exponer servicios cognitivos, APIs, para poder resolver esa problemática de lo que es la inteligencia artificial. Nosotros en GeneXus proveemos de un SDK justamente para que nosotros, los usuarios GeneXus, los desarrolladores, podamos desentendernos de la complejidad que tiene que ver con el hecho de consumir esos servicios cognitivos. Es decir, yo como desarrollador GeneXus lo que tengo que hacer es acceder al API, al SDK de Watson. ¿Okay? Y el SDK de Watson es el que se va a encargar de todo lo que es la complejidad del acceso a los servicios cognitivos. Bien, entonces los dejo nuevamente con Marcos. Bien. Bueno, como les comentaba Sabri, esto es muy sencillo, muy transparente, se evitan toda la configuración de llamar a un servicio, ¿sí? Se pueden hacer muchísimas cosas con esto. Solo resta decir que ya está liberado, ya pueden utilizar el Watson SDK. En este caso me lo pueden pedir a mí, está mi mail al final. Y vamos a tener una página dentro del wiki, dentro del marketplace, donde podrán descargarse los módulos. Esto va a estar expuesto como un módulo donde podrán instalarlo directamente en una KB, ¿sí? Desde el propio IDE pueden seleccionar el módulo e instalarlo y ya quedan listos para poder utilizarlo. También deben crearse, en este caso, un usuario en Bluemix que le va a permitir el acceso a estas APIs. ¿Sí? Esto se configura en un procedimiento de GeneXus una vez sola, ponen el usuario y la contraseña y ya quedan autorizados para utilizar todos los servicios que ofrece Watson. Y desde GeneXus, como vieron, es muy sencillo. Bien, solo me resta decirles que en su imaginación está poder hacer cosas increíbles con esto y en nosotros la responsabilidad de ayudarlos para lograr esos objetivos. Muchas gracias.